Hay familias que se rompen en silencio. Sin escándalos en televisión. Sin demandas públicas. Sin gritos frente a las cámaras. Se rompen de la manera más difícil de documentar y más imposible de ignorar, con distancias que se van haciendo permanentes, con silencios que duran años. Con declaraciones medidas que dicen exactamente lo suficiente para que entiendas que algo muy serio ocurrió, pero nunca lo suficiente para que puedas probarlo. Eso es lo que pasó entre Florinda Mesa y los hijos de Chespirito. Y nadie lo explica. No completamente. No con honestidad total. No con los nombres, las fechas y los detalles que harían falta para entender de verdad lo que se rompió en esa familia y por qué sigue roto hasta hoy. Hoy vamos a intentarlo. Vamos a juntar todo lo que existe. Las entrevistas. Las declaraciones. Los silencios. Las insinuaciones. Las contradicciones. Y vamos a construir el cuadro más completo que se puede construir desde afuera de una historia que sus protagonistas han protegido con una disciplina que, en sí misma, ya dice mucho. Porque cuando personas con motivos de sobra para hablar deciden no hablar, siempre hay una razón. Y esa razón casi nunca es simple. Quédate hasta el final. Porque lo más revelador de esta historia no está en lo que se dijo. Está en lo que nunca se dijo. ¿Y en por qué? Empecemos con lo que sí sabemos. Roberto Gómez Bolaños tuvo dos grandes amores en su vida. Dos mujeres. Dos familias. Dos versiones de sí mismo que nunca llegaron a coexistir en paz. La primera fue Graciela Fernández. Su esposa original. La madre de sus 6 hijos, Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Cecilia y Fernando. Una familia construida en los años en que Chespirito todavía no era leyenda. En los años en que era simplemente un hombre talentoso que intentaba abrirse paso en la televisión mexicana. Una familia de carne y hueso, con rutinas y conflictos y ese tipo de amor cotidiano que no aparece en las revistas pero que es el que sostiene una vida. Y luego llegó la segunda. Florinda Mesa. Actriz. Colaboradora. Presencia constante en el universo creativo de Chespirito durante décadas. La mujer con quien Roberto Gómez Bolaños construyó una vida nueva sin desmantelar completamente la anterior. La mujer que se convirtió en el centro de su mundo y que, cuando ese mundo terminó, quedó como su única heredera oficial. Pero entre esos dos puntos, entre el comienzo y el final, hay décadas de historia que nadie ha contado de manera completa. Y en el corazón de esa historia están 6 personas que durante años tuvieron que aprender a relacionarse con una mujer que no eligieron pero que su padre eligió por ellos. Aquí es donde todo empieza a incomodar. Porque Florinda Mesa no entró en la vida de Chespirito desde afuera. No fue una desconocida que apareció de la nada. Entró desde adentro del proyecto. Desde el set. Desde el espacio de trabajo que también era el espacio familiar, porque varios de los hijos de Roberto actuaban en sus programas. Porque el universo del Chavo y del Chapulín era un universo familiar en el sentido más literal, ahí trabajaban juntos el padre. Los hijos y la mujer que eventualmente reemplazaría a la madre de esos mismos hijos en la vida de Roberto. Piensa en eso un momento. Imagina ser uno de esos hijos. Imagina ir al set todos los días a hacer tu trabajo. A actuar junto a tu padre. Y ver cómo, gradualmente, una persona que también está en ese set empieza a ocupar más y más espacio. No solo en el programa. En la vida de tu padre. En las conversaciones. En los planes. En los viajes. Imagina que nadie te lo explica directamente. Que nadie te sienta y te dice, esto está pasando y así van a ser las cosas. Que simplemente va sucediendo, lentamente, con esa crueldad suave que tienen las transformaciones que nadie quiere nombrar. ¿Cómo se procesa eso? No hay respuesta fácil. Y los hijos de Chespirito, durante décadas, demostraron que tampoco encontraron una respuesta fácil. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que el tiempo no lo resolvió. Normalmente, en estas situaciones, el tiempo hace algo. Suaviza las aristas. Construye nuevos puntos de conexión. Permite que las personas que empezaron en posiciones opuestas encuentren algún territorio común.
No siempre. No en todos los casos. Pero es lo que el tiempo generalmente hace. En el caso de Florinda Mesa y los hijos de Chespirito, el tiempo no suavizó nada. Las décadas pasaron. Los programas siguieron al aire. El éxito continuó. Y la distancia entre Florinda y los hijos de Roberto Gómez Bolaños no se redujo. Se consolidó. Se volvió parte de la estructura misma de esa familia. Una parte de la que nadie hablaba directamente pero que todos los que conocían ese mundo podían ver con claridad. ¿Por qué? Aquí es donde las versiones divergen. Aquí es donde la historia se parte en dos caminos que apuntan en direcciones completamente opuestas. La versión de Florinda, construida pacientemente a través de años de entrevistas y declaraciones públicas, es más o menos la siguiente. Ella amaba a Roberto. Estaba con él por amor, no por interés. Dedicó su vida a apoyarlo, a cuidarlo, a acompañarlo en los momentos difíciles. Sus hijos, en cambio, no estaban presentes de la manera que debían. No lo visitaban con la frecuencia necesaria. No cargaban con el peso del cuidado diario. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando Roberto necesitaba presencia constante, era ella quien estaba ahí. Solo ella. Esa es su versión. Consistente. Articulada. Repetida suficientes veces como para que haya quedado instalada en el imaginario popular. Y ahora viene la otra versión. La versión que sus hijos no han contado completa. La que existe en fragmentos. En medias frases. En declaraciones que se interrumpen justo cuando empiezan a ponerse interesantes. En entrevistas donde alguien pregunta directamente sobre Florinda y la respuesta que viene es demasiado cuidadosa, demasiado medida, demasiado calculada para ser simplemente la verdad sin filtros. Esa versión sugiere algo diferente. Sugiere que la distancia entre los hijos y su padre no fue un fenómeno natural. No fue simplemente el resultado de que eran adultos con sus propias vidas. Sugiere que hubo algo, o alguien, que fue construyendo esa distancia con una consistencia que no puede explicarse solo por las circunstancias. No lo dicen con esas palabras. Nunca lo dicen con esas palabras. Pero la insinuación está ahí. Persistente. Incómoda. Imposible de ignorar una vez que empiezas a ver el patrón. ¿Casualidad, o algo más? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque hay un fenómeno que los psicólogos y los abogados de familia conocen bien. Un fenómeno que ocurre en hogares de todo el mundo, independientemente del nivel económico o la fama de los involucrados. Un fenómeno que es difícil de probar pero que deja rastros inconfundibles cuando sabes qué buscar. Se llama aislamiento progresivo. No estamos diciendo que eso fue lo que ocurrió con Chespirito. No tenemos pruebas. No podemos afirmarlo, pero el patrón existe. Y una vez que lo conoces, la historia de Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años tiene una textura diferente. Un hombre mayor. Salud deteriorada. Cada vez más dependiente de cuidados. Viviendo en la órbita casi exclusiva de una sola persona. Sus hijos, según la versión oficial, poco presentes. Muriendo en Cancún, lejos de su ciudad, lejos de su familia biológica, con solo su esposa como testigo. ¿Es eso el resultado natural de décadas de distancia familiar? ¿O es el resultado final de un proceso mucho más deliberado? No lo sabemos. Pero la pregunta existe. Y merece ser formulada. Ahora hablemos de algo concreto. De algo que sí podemos documentar, aunque sea parcialmente. De las declaraciones que existen en el registro público y que, cuando las pones juntas, cuentan una historia que ninguna de las partes ha querido contar completa. Hay entrevistas de los hijos de Chespirito donde hablan de Florinda con una cordialidad tan estudiada que resulta más reveladora que cualquier crítica directa. Hay momentos donde alguien menciona su nombre y el lenguaje corporal cambia. Donde la pausa antes de responder dura un segundo de más. Donde la respuesta que viene es tan diplomática que solo puede significar que la respuesta real es exactamente lo opuesto. Hay entrevistas de Florinda donde menciona a los hijos de Roberto con una indiferencia que contrasta brutalmente con la intensidad con que defiende todo lo demás relacionado con su esposo.
Como si ese fuera el único tema donde el volumen baja. Donde las palabras se vuelven más genéricas. Donde la emoción que desborda en otros momentos de repente no aparece. ¿Qué significa eso? Significa que ahí hay algo. Que en ese espacio entre lo que dice ella y lo que sugieren ellos vive una historia real que todavía no ha sido contada. Pero esto no es lo peor. Lo peor es la herencia. La herencia económica. El legado. Porque cuando Roberto Gómez Bolaños murió, dejó algo que va mucho más allá del dinero de una cuenta bancaria. Dejó personajes. Dejó marcas registradas. Dejó contratos de licencia con empresas en decenas de países. Dejó el derecho de decidir qué se hace con el Chavo del Ocho, qué se hace con el Chapulín Colorado, qué se autoriza y qué no, qué versión del hombre se presenta al mundo y cuál se silencia. Eso vale decenas de millones de dólares. Tal vez más. Y sigue creciendo. ¿Quién heredó ese poder? Florinda Mesa. Y aquí hay que ser precisos. Aquí hay que separar lo legal de lo moral. Porque legalmente, Florinda tenía todo el derecho. Era la esposa. Era la viuda. El sistema jurídico mexicano le daba ese derecho sin ambigüedad. Pero el derecho legal y la justicia moral no siempre son la misma cosa. Sus 6 hijos biológicos, las personas que llevan la sangre de Roberto Gómez Bolaños, las personas que pueden reclamar una conexión con el que ningún contrato matrimonial puede replicar. Quedaron en una posición que nunca han querido definir públicamente con claridad. ¿Recibieron algo? ¿Qué recibieron? ¿Tienen algún control sobre el legado creativo de su padre? ¿Pueden opinar sobre cómo se usa su nombre? ¿Pueden vetar proyectos que consideran indignos? ¿Pueden contar su versión de la historia sin consecuencias? Nadie lo sabe con certeza. Y ese no saber, en sí mismo, es una respuesta. Porque si todo fuera justo y transparente, si la distribución fuera equitativa y el acceso al legado fuera compartido, no habría razón para tanto silencio. No habría razón para declaraciones tan medidas. No habría razón para que, año tras año, la única voz autorizada sobre Roberto Gómez Bolaños sea la de Florinda Mesa. Aquí es donde todo cambia. Hay un momento específico que vale la pena analizar. Un momento que captura, mejor que cualquier otro, la naturaleza exacta de esta relación rota. Fue en los años posteriores a la muerte de Chespirito. Cuando los homenajes empezaron a multiplicarse. Cuando los aniversarios llegaron y los medios buscaron voces autorizadas para hablar del legado. Cuando era natural, era lógico, era humano esperar que sus hijos fueran parte central de esa conversación. ¿Qué pasó? Florinda habló. Florinda siempre habló. Con autoridad. Con emoción. Con la posición de quien tiene el control de la narrativa y lo sabe. Sus hijos, en cambio, aparecieron en los márgenes. Con declaraciones breves. Con presencias que se sentían casi como concesiones. Como si hubiera un orden establecido que nadie había votado pero que todos acataban. Como si la jerarquía de quien tiene derecho a hablar sobre Chespirito ya hubiera sido determinada y ya no estuviera en discusión. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo llegan 6 personas que llevan el apellido de un hombre a ocupar un espacio tan secundario en la conversación sobre ese mismo hombre? Hay quienes dicen que es culpa de ellos. Que se retiraron. Que eligieron no pelear. Que la privacidad fue su propia decisión. Pero hay quienes dicen algo muy diferente. Que no retirarse no era una opción real. Que pelear tiene costos que van más allá de lo emocional. Que cuando el otro lado tiene el control legal, el control financiero y el control de la narrativa pública, la única opción que queda para preservar la dignidad es exactamente lo que los hijos de Chespirito han hecho durante años. Guardar silencio. Esperar. Sobrevivir. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Porque hay algo que todos los observadores de esta historia pasan por alto cuando analizan la dinámica entre Florinda y los hijos de Chespirito. No es solo una historia de conflicto entre una viuda y unos hijastros. Es una historia sobre el poder de nombrar. Sobre quien tiene derecho a decidir quién fue una persona. Sobre la diferencia entre la historia oficial y la historia verdadera.
Florinda Mesa conoció a Roberto Gómez Bolaños en cierto momento de su vida. Lo amó en cierto contexto. Vio una versión de él que era real pero que era también parcial. La versión del hombre maduro, famoso, establecido. La versión del Chespirito en la cima de su poder y después en el declive de su salud. Una versión importante. Una versión válida. Pero una versión. Sus hijos tienen otra versión. Tienen la versión del hombre antes de la leyenda. Del padre en los momentos privados. Del hombre que cometió errores que una persona pública nunca admitiría públicamente. Del Roberto Gómez Bolaños sin maquillaje, sin personaje, sin audiencia. Esa versión también es real. También es válida. También merece existir. Y sin embargo, en el registro público, en la conversación colectiva sobre quién fue Chespirito, esa versión prácticamente no existe. Ha sido desplazada. No borrada del todo. No silenciada de manera tan brutal como para generar un escándalo. Pero desplazada. Marginada. Convertida en un susurro cuando debería ser una voz. Y eso es lo que nadie explica. Nadie explica cómo ocurrió ese desplazamiento. ¿Cuándo empezó exactamente? ¿Qué momentos específicos lo consolidaron? ¿Qué decisiones se tomaron, por quién, y con qué consecuencias para las personas que quedaron del lado equivocado de esa ecuación de poder? Nadie lo explica porque nadie que lo sabe con certeza ha decidido contarlo. Y aquí viene la pregunta que no puede ignorarse. ¿Por qué no? ¿Por qué, más de una década después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, sus hijos siguen sin contar su versión completa? ¿Qué los detiene? ¿Qué hace que personas que tienen el apellido, la sangre y la historia personal con ese hombre sigan siendo voces secundarias en la conversación sobre su propio padre? Hay respuestas que se dan fácilmente. El respeto a la memoria. La decisión de no alimentar el morbo. La preferencia por la privacidad sobre el escándalo. Pero hay otra respuesta que es menos cómoda y más probable, que hablar tiene consecuencias reales. Consecuencias que van más allá de lo emocional. Consecuencias que tienen que ver con el control legal sobre el legado, con la capacidad de usar el nombre de su padre, con accesos y derechos que dependen de una relación que, aunque tensa, todavía existe formalmente. En otras palabras, el silencio no es solo una elección moral. Es también una estrategia de supervivencia. Y eso, si es cierto, dice todo lo que necesitas saber sobre el estado real de esa relación. Pero la historia no termina ahí. Porque hay algo que Florinda Mesa ha construido en estos años que merece ser analizado con honestidad, aunque incomode. Ha construido un culto. No en el sentido peyorativo. No con manipulación obvia ni con mentiras documentales. Sino en el sentido de que ha convertido la memoria de Chespirito en algo sagrado, en algo que solo puede ser tocado desde ciertos ángulos y con ciertos permisos. Ha construido una versión del hombre que es mayormente positiva, mayormente heroica, mayormente coherente con la imagen pública que él mismo cultivó durante décadas. Y al hacer eso, aunque sea con las mejores intenciones, ha excluido todo lo que no encaja en esa versión. Ha excluido la complejidad. Ha excluido las contradicciones. Ha excluido las versiones de quienes lo conocieron de maneras que ella no pudo conocerlo. Ha construido un monumento cuando la historia real pide un ser humano. Y sus hijos, atrapados entre el amor a su padre y la imposibilidad de contradecir la versión oficial sin pagar un precio demasiado alto, han quedado en un limbo que ninguno de ellos eligió. Aman al hombre. Resienten las circunstancias. No pueden separar las dos cosas completamente. Y el resultado es ese silencio particular, ese silencio lleno de volumen, que cualquiera que preste atención puede escuchar con claridad. Y ahora viene la reinterpretación. El momento en que todo lo que escuchaste hasta aquí se ve diferente. Porque hay una pregunta que subyace a toda esta historia y que nadie ha formulado directamente. ¿Qué quería Roberto Gómez Bolaños, no el Chespirito público? No el personaje. No el hombre de las entrevistas calculadas y las declaraciones diplomáticas. El hombre real. El hombre privado. El hombre que sabía perfectamente que estaba construyendo una situación que inevitablemente generaría conflicto después de su muerte.
¿Lo sabía? Casi con certeza, sí. Un hombre de su inteligencia, de su agudeza creativa, de su capacidad para leer situaciones y personas, no podía no ver lo que estaba construyendo. No podía no entender que dejar todo en manos de una sola persona, con 6 hijos que tenían razones legítimas para sentirse desplazados, era una bomba de tiempo. Lo sabía. Y lo eligió de todas formas. ¿Por amor? ¿Por conveniencia? ¿Por la comodidad de no tener que resolver un conflicto que llevaría décadas arrastrando? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esa elección tuvo consecuencias que todavía se sienten hoy. Que los protagonistas de esas consecuencias siguen vivos. Que la historia no ha terminado. Y que algún día, cuando el equilibrio de poder cambie, cuando alguien en esa familia decida que el silencio ya costó suficiente, la versión completa va a salir. No sabemos cuándo. No sabemos de quién. No sabemos en qué forma. Pero va a salir. Porque las historias verdaderas siempre salen. Pueden tardar décadas. Pueden esperar a que los protagonistas más poderosos ya no estén en posición de contenerlas. Pueden llegar de maneras inesperadas, a través de personas inesperadas, en momentos que nadie anticipó. Pero salen. Y cuando la historia de lo que realmente pasó entre Florinda Mesa y los hijos de Chespirito salga completa, va a cambiar la manera en que recordamos a ese hombre. No va a destruir su legado. No va a borrar los personajes. No va a hacer que sus programas sean menos graciosos o menos entrañables. Pero va a completar el cuadro. Va a añadir las sombras que faltan. Va a convertir al ícono en persona. Al monumento en hombre. Y eso, al final, es lo único que cualquier ser humano merece. Ser recordado completo. Con sus luces y sus sombras. Con sus amores y sus fracasos. Con la versión pública y la versión privada conviviendo en el mismo espacio, sin que ninguna tape a la otra. Chespirito merece eso. Sus hijos merecen eso. Y la historia merece eso. La pregunta final no es qué pasó entre Florinda y los hijos de Roberto. Esa pregunta ya tiene respuesta, aunque sea parcial. La pregunta final es cuánto tiempo más va a tardar esa respuesta en volverse completa. Y eso, solo el tiempo puede decirlo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que los hijos de Chespirito algún día van a hablar sin filtros? ¿O el control sobre el legado es tan total que esa historia nunca va a salir completa? Porque en este canal no dejamos las preguntas sin formular. Aunque las respuestas todavía no existan. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te importa. Y si te importa, ya sabes lo que sigue. El botón está ahí. Y el próximo video que preparamos tiene el mismo nivel de profundidad. Y las mismas preguntas que nadie más se atreve a hacer.